Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy vamos a continuar, como ha sido la tónica de estas últimas semanas, con el estudio de esta porción del Evangelio de Mateo, de esta sección que se denomina el Sermón del Monte. Y la verdad que el Sermón del Monte abarca 3 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y es el primer discurso, si pudiéramos decir, la primera enseñanza masiva que Jesús hace en la región de Galilea, y abarca una infinidad de aspectos relacionados con la vida de quienes somos cristianos. El Sermón del Monte no es una bitácora o un mapa que deba seguir alguien para ser salvo. No somos salvos por obras. Aunque tengamos una vida que se acerque o que busque tener como estándar el Sermón del Monte, si no hemos nacido de nuevo, esas obras de justicia no sirven para la salvación. La salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que hemos sido salvados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ciertamente nuestra vida debe comenzar a experimentar cambios que tienen que ver con nuestro carácter. Es un cambio que viene desde adentro hacia afuera, es un cambio que hace, ¿no es cierto?, demandas que solamente están en la Escritura, y por eso que el estándar que estamos analizando acá es algo que va absolutamente en contra de lo que nosotros vemos en el mundo. Es difícil para nosotros quizás el día de hoy poder entender, aún siendo cristianos, la plenitud de lo que significa cada una de estas bienaventuranzas. Son 9 estas bienaventuranzas, y cada una de ellas hace realmente demandas que resultan imposibles para el mundo y difíciles también para nosotros como hijos de Dios. Y es porque vivimos en un mundo, en un ambiente donde se nos incentiva a vivir de una manera diametralmente opuesta a lo que aquí se nos está planteando. Por eso es que el Espíritu Santo es quien hace la obra, y la sobrenaturalidad del Espíritu Santo en nosotros es la que genera esto como fruto. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 1, para recordar las anteriores y centrarnos en la del día de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre amado, venimos delante de ti esta mañana a ser enseñados por tu palabra, a ser confrontados con este modelo que tú aquí nos presentas. Padre, te rogamos por todos aquellos que hemos nacido de nuevo, Señor, y que día a día encontramos en ti, Señor, y solo en ti, la satisfacción de todas nuestras necesidades, Señor. Bendito Padre, háblanos por medio de tu palabra, y te agradecemos por la libertad que tenemos de poder estudiarla, poder predicarla, poder practicarla, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vamos a centrar, por cierto, en el versículo 6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta cuarta bienaventuranza ciertamente viene a continuación de un flujo natural que nos muestra cada una de ellas. Cuando nosotros vemos el versículo 3, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo a que hay un momento en que
la palabra bienaventurado significa qué dichoso aquel ser humano, aquella persona, aquel hombre o mujer que se da cuenta de su absoluta incapacidad para poder resolver su situación delante de Dios. No estoy hablando aquí de solamente resolver una situación dolorosa puntual. Siempre estamos expuestos a eso. Lo que estoy diciendo es cuando nos damos cuenta de que no podemos y no tenemos ningún argumento para que podamos nosotros presentarnos delante de un Dios santo. Cuando reconocemos nuestra total miseria espiritual, a lo mejor creíamos que éramos muy espirituales porque participábamos de una religión o teníamos ciertos valores morales con un alto estándar. Sin embargo, cuando llegamos al conocimiento de Dios y la primera obra del Espíritu Santo, recuerdan, es que nos convence de pecado, pero no solamente de que somos pecadores, sino que además que estamos completamente en bancarrota. Por eso es que la palabra pobre ahí no es alguien que tiene escasez. Pobre es alguien que es miserable, alguien que no tiene ni siquiera para el día. Eso dice el Señor, qué feliz, porque el mundo jamás nos va a impulsar a reconocer esa tremenda pobreza. Siempre, siempre algo o de algo nos agarraremos en el mundo. ¿Por qué? Porque este es un atentado a nuestro orgullo. ¿Cuánta gente, cuántas personas piensan que no necesitan a Dios? A lo mejor gente que dice que bueno por ti que vas a la iglesia y esto, porque piensan que ellos no necesitan, porque en su cabeza está el orgullo de sentir que no han hecho algo muy grande por lo menos. Y por último, ¿quién puede decir que no es pecador? Entonces, bienaventurado, qué feliz. Entonces, solamente cuando nosotros reconocemos eso, es que verdaderamente somos hijos de Dios. Verdaderamente el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Ahora, obviamente es un proceso que va a desarrollarse durante toda nuestra vida como cristianos. No es que en algún momento nos vamos a sentir ricos espiritualmente, no, sino que esa pobreza nos va a acompañar siempre. Pero no es destructiva, es constructiva, porque la idea de esto es que nosotros cada vez nos tengamos menos confianza en nosotros mismos y confiemos cada vez más en Dios. La segunda dice, bienaventurados los que lloran. El efecto natural en un corazón constrito y verdaderamente humillado delante de Dios es que eso va a generar dolor. Dolor de reconocer nuestra incapacidad, dolor de reconocer la ofensa que hemos puesto delante de Dios, dolor de nuestro pecado. El pecado duele, porque si no duele y tenemos una especie de anestesia frente al pecado que estamos cometiendo y a lo mejor el que no queremos soltar, y el que seguimos justificando por cualquier circunstancia, entonces hay que hacer un análisis. Todos los cristianos debiéramos hacernos una auditoría permanentemente. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? No solamente lo que estamos pasando o viviendo, que puede ser difícil o no, pero todos los días debiéramos auditar nuestra alma. Nuestro ser, nuestra carnalidad es absolutamente despiadada. No podemos darle espacio. A lo mejor tú crees que no necesitas tanto porque tienes un temperamento natural no tan pecador, o más tranquilo, o más calmado, pero todo eso tienes que borrarlo. Porque ciertamente el pecado duele. Y en la medida que nosotros más conocemos a Dios, se produce un efecto inverso a lo que quizás el mundo podría pensar. Por un lado, ¿no es cierto?, vamos pecando menos, que es la idea, y eso no es motivo de orgullo, nunca decir, oye, en realidad estoy increíble, ¿cómo he dejado de pecar? No, pero tiene que haber un cambio. O sea,
Nadie que lleve un par de años como cristiano verdadero, escucha bien, verdadero, va a tener el mismo nivel de pecado que cuando empezó. Tiene que haber abandonado varias cosas ya en su vida. Varias cosas en su vida. Cosas que ya no tienen que explicarse, sino que cosas que tienen que ejecutarse. Y ustedes saben bien a qué uno se refiere. Pecados de mentira, de avaricia, de adulterio, de fornicación, de todo eso. O sea, si hoy día tú, después de 5 años, de 2, de 3 años, de conocer la palabra de Dios, persistes en eso, entonces algo malo está. Te estás adormeciendo. Y a lo mejor eres un cristiano muy adormecido, o a lo mejor el Espíritu Santo verdaderamente no te ha convencido de pecado. Hermanos, esto es lo más importante de nuestra vida. Nosotros vivimos por las urgencias, pero un día las urgencias se van a terminar. Y lo que va a quedar es si somos o no somos, y eso se traducirá en nuestro destino eterno. Puede ser hoy, puede ser mañana, 20 años más, no lo sé. No lo sé. Pero la muerte va a golpear la puerta de todos nosotros en algún momento. Entonces, cuando verdaderamente reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando reconocemos nuestra pecaminosidad, cuando el pecado nos duele, no por las consecuencias, sino porque hemos ofendido a Dios. Porque a veces lloramos porque nos pillaron. Nos pillaron. Y eso significó esto y esto. Pero en verdad te ha dolido ese pecado porque ofendiste a Dios. ¿Cómo pude hacer esto? Por eso recuerden Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice: miserable de mí. Miserable de mí. Y esto no es problemas de autoestima, ni baja estima, ni que la estima, ni la cacha de la espada, nada de eso. Nada de eso. El cristiano no puede tener problemas de autoestima porque sabe que es nadie. Un cristiano con problemas de autoestima es alguien que todavía cree que él o ella es algo. Y no somos nada, pero en Cristo somos todo. Pero no yo, la gracia de Dios en mí. Entonces cuando decimos esto es como decir como medio duro, y se nos viene al tiro a la mente todas las cosas que el mundo hace para que nosotros, ¿no es cierto?, aumentemos nuestra estima. ¿Qué es una alta estima? Por definición. Es creer que todo lo puedo, que soy el mejor, que esto acá, que esto. Todo eso es una aberración a los ojos de Dios. Estoy hablando de un cristiano. El mundo es otra cosa. El mundo es otra cosa y buscará las ayudas que el mundo tiene. Pero un cristiano ya no tiene problemas de autoestima. Ya no pelea con su fealdad, con su esto, con su... No, ¿por qué? Porque es bello en el Señor. Con su pobreza, con el... No, es rico en el Señor. ¿No es cierto? Ya no tiene esos problemas. Y confía en el Señor. Confía en el Señor. Que aunque sea medio machucadito, Dios le tiene su mujer. Y a veces los machucados tenemos mejor regalo que los bien esculpidos. Dios es soberano. Pero si anda arrastrando, ya mira lo que pasa, que yo cuando chico mi papá me decía y yo porque mi mamá y yo nunca, y nadie nunca me quiso, me abandonaron a los 3 años. Bueno, si ya tienes 5 o 6 años en el Señor, eso tiene que estar superado. Porque si no, eres solamente un asistente a la iglesia. Y se nota entre los asistentes y no. Y no estoy menospreciando las experiencias, lo que estoy diciendo es que si hemos nacido de nuevo, Dios, ¿qué dice el Señor?
Él hace todas las cosas nuevas. Entonces está mintiendo. Entonces Dios miente. No, no miente. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Una vez que yo he sido convencido de pecado, que ese pecado me ha dolido, estoy recién en posición de ser moldeado. Recuerden que la palabra manso, por sobre todas las cosas, significa ser moldeable en las manos de Dios. Dios va a hacer algo contigo, algo conmigo, conforme a un modelo que Él tiene. Y moldeable significa, por eso es que es necesario, ¿no es cierto?, tener todo al descubierto delante de Dios. Ciertamente seguimos resistiendo en algunas áreas, pero luchamos. ¿Para qué? Porque sabemos que el Señor quiere cambiar esos aspectos de nuestra vida. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hasta ahí hemos visto, y estas tres primeras bienaventuranzas constituyen más bien un diagnóstico, ¿no es cierto?, de quiénes somos verdaderamente delante del Señor y qué es lo que el Señor o cómo es que Dios nos ve. A partir de la bienaventuranza del día de hoy, en el versículo 6, vamos a ver más lo que entonces haremos o debemos hacer como hijos de Dios. Y lo primero que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una vez que hemos reconocido nuestro pecado, nuestra pobreza espiritual, estamos siendo moldeados. Lo natural es que surja este hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso? No está hablando de la justicia social, hermanos. Por supuesto que no la excluye, pero no es la justicia social. El cristianismo no es o no existe para hacer cambios en los gobiernos del mundo. De hecho, el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26, porque algunos pueden ocupar esto de la justicia como un concepto de la justicia social. No estoy diciendo que nosotros seamos pasivos frente a lo que está sucediendo, pero significa que la iglesia y el evangelio tiene un propósito. No es cambiar el sistema, es cambiar al hombre del sistema. Mateo 20, 25, 26. Recuerden que esta escena se produce cuando los discípulos escucharon reino y empezaron a repartirse los ministerios. Jesús los oye y los llama en el versículo 25. Entonces Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, esto escrito hace 2000 años atrás es la tónica de cualquier gobierno, derecha, izquierda, centro, monarquía, lo que sea. Siempre los gobiernos se van a enseñorear de los gobernados. Algunos más, otros menos, como sea. Jesús también dijo en 26 de Mateo 26, 11. Jesús reprende a los apóstoles, especialmente recuerden que Judas, que más encima robaba, cuando se le derrama al Señor este perfume de alabastro, dice el versículo 11, porque siempre tendréis pobres. ¿Qué dijo el Señor? Siempre tendréis pobres. ¿Eso significa ser indiferente, no ser generoso? Absolutamente no. Pero el que haya diputados cristianos o senadores cristianos o presidentes cristianos no van a terminar con la pobreza. Cuando los hombres ponemos la esperanza en el sistema, ahora sí, con este presidente, ahí está, hoy día Brasil dice, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver. ¿No es cierto? Entonces, no se trata de no ser generoso, de no
preocuparse de quienes sufren necesidad. No es eso. Pero no es esa la misión de la iglesia o la forma de la iglesia impactar al mundo. La iglesia debe predicar el evangelio. Y quienes somos hijos de Dios debemos vivir el estándar del Sermón del Monte para ser sal y luz en este mundo. ¿Se entiende eso? Cuando hablamos de justicia social, estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió en Centroamérica durante la década del 70 con la famosa teología de la liberación, donde no solamente los jesuitas, ellos fueron los que comenzaron esto, la lucha armada por los derechos, ¿no es cierto?, pero se unieron muchísimas iglesias protestantes. Ya había comenzado en aquella época el tema del ecumenismo. Por lo tanto, no es esa o no es a eso. El mismo Jesús quisieron hacerlo rey. Lo hemos visto cuántas veces. ¿Cuántas veces? Jesús no terminó con el hambre, aunque sí fue sensible al hambre de la gente. Entonces, hermanos, entender realmente qué es lo que significa la justicia acá. Porque tener hambre y sed de justicia es la clave para nuestro desarrollo espiritual. Hambre y sed de justicia. Entonces, no es la justicia social, es el cambio de mentalidad nuestra, como dice Romanos 12:2. Recuerda que ya no nos enmarquemos al pensamiento del mundo, sino que nuestra forma de pensar sea como Cristo. Entonces, ¿qué es verdaderamente entonces lo que dice aquí la Escritura? Justicia. Vamos a 2 Corintios 5:21. Primero que nada, para tener hambre y sed de justicia, según dice la Escritura, yo tengo que haber sido justificado, haber sido declarado justo por Dios. Y eso habla de lo que llamamos la justicia posicional. Estaba sin ser cubierto por la justicia de Cristo, condenado, y ahora estoy, ¿no es cierto?, justificado. No es que yo soy justo, Jesús es justo y Él me ha imputado legalmente, si se quiere, su justicia. Capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, a fin de pagar ese pecado, para que nosotros, que somos pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es la justicia posicional. Solo cuando hemos sido justificados posicionalmente podemos tener este deseo de hambre y sed de justicia, ¿no es cierto?, como nos dice la Escritura. Entonces vamos a Mateo 6:33. (6, 31 al 34). Vamos, para darle el contexto completo. Jesús está hablando del afán y la ansiedad, ¿no es cierto? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Se está hablando de nuestras necesidades. Más, y aquí viene lo sobrenatural, esto es la motivación, esta es la dirección, la inclinación, la búsqueda que nosotros debemos tener como cristianos, y es una búsqueda desesperada. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Hay muchos cristianos que tienen hambre de poder, hambre de éxito, hambre de felicidad. La felicidad va a venir como consecuencia de vivir conforme al modelo del Sermón del Monte. Un hijo de Dios va a tener gozo. No dice bienaventurados los que buscan la felicidad. ¿Quiere Dios que seamos infelices? No. Dios quiere que seamos ciudadanos del reino de los cielos, que estamos de paso por este mundo y que vivimos con gozo a pesar de que no somos de aquí,
y que no nos gusta mucho aquí. Pero ¿qué pasa hoy día, hermanos? Nos gusta mucho aquí. Nosotros no creemos mucho estas palabras y nuestras vidas, y lo digo a título personal primero, no reflejan esa hambre y sed por el reino de los cielos. No estoy diciendo que nosotros ahora odiemos este mundo desde el punto de vista de lo que significa la naturaleza, nuestra familia, no. Pero no podemos no tener hambre y sed de justicia. Porque si tenemos verdadero hambre y sed de justicia, ¿sabes qué? Disfrutaremos aún las cosas de este mundo, aquellas cosas lícitas y hermosas que también Dios nos permite vivir en este mundo. Pero todo eso es pasajero, aún nuestra propia vida. Aún nuestra propia vida. Parece que cuando uno habla estas cosas, incluso y en círculos cristianos, fuera algo como que no se entiende. Porque todos estamos muchas veces envueltos en mi problema, mi necesidad, esto, la plata, el trabajo, la familia, todo es eso lo que ocupa todo nuestro ser, mis sentimientos, mi relación, todo. Y está bien, y por cierto que debe ser así, pero ¿por qué vivimos tan alterados? Porque no vamos donde el Señor Jesús, porque no tenemos hambre de Él. Porque Él dice, vengan a mí todos los que están alterados y yo los voy a hacer descansar. Les voy a traer paz a su corazón. Él tiene el control. Él tiene el control. Él no ha perdido nunca el control. Él siempre, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. No estamos nosotros en control ni otra entidad externa. Es Dios. Confiemos en el Señor, busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día tiene su propio mal. Hoy no sé si es el último día que vamos a vivir. ¿Alguien puede firmar un papel en blanco que va a vivir el resto de la semana? Suponemos que va a ser así, pero no podemos asegurar que va a ser así. Y esto es algo que uno se repite día a día, no para vivir aislado de las cosas, sino para saber verdaderamente quiénes somos. ¿Quiénes somos? El hambre en aquel tiempo, porque este hambre que está acá a nosotros a lo mejor no nos hace tanto sentido, porque hambre para nosotros es, no sé, por almorzar a las 5 de la tarde. No, estaba muerto de hambre, ¿cierto? Eso es hambre. Ya no daba más ya. No, hambre aquí, a lo que se refiere el Señor Jesús, es hambruna de desesperación. Se calcula que en el Imperio Romano, en la época de Jesús, 2/3 de la población sufría hambre. Hambre intensa, y esa hambre intensa se medía porque esta gente comía algo máximo 2 veces en la semana. Algo. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús está hablando de hambre, la gente sabe perfectamente a lo que se está refiriendo. ¿Ya? No es eso que sentimos, ¿no es cierto?, en un rato más y que a veces se desespera y que muchos salen antes de la hora porque ya no dan más de hambre o tienen que ir a preparar la comida, así como que si nos fuéramos a morir de hambre. No, hambre es verdaderamente desesperación. Lo mismo con la sed. El agua potable ha sido siempre escasa y un bien escaso en toda la época de la humanidad. En aquel tiempo aún más habían bebederos municipales, bebederos públicos, ¿no es cierto?, donde iban a sacar probablemente un jarro con agua para el día, y eso tenía que servirles para todo el día. Para todo el día. No es que tenían sed porque ven un réclame, no. Sed verdadera. Entonces, esta gente sabía perfectamente o podía hacer una
analogía muy certera con lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. El hambre, dicho sea de paso, es un flagelo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Hoy día, veía unas cifras yo, en el mundo se calcula que hay 800 millones de hambrientos según la FAO, 520 millones en Asia. De esos 520 millones en Asia, 270 corresponden a la India. ¿No es cierto? Todos esos que se gastan un dineral para ir a las buenas vibras de la India. Yo no sé qué van a buscar, pero la gente se muere de hambre allá. Se muere de hambre. 243 millones en África, 42 millones en América Latina. Diariamente en la India mueren 13.000 personas por el hambre. Pero tenemos el otro lado del péndulo. Un 13% del mundo sufre obesidad. Obesidad. O sea, por un lado unos se mueren de hambre y por otro lado otros se mueren por mala nutrición, mala alimentación, exceso, pero no por hambre propiamente tal. Entonces, fíjense en ese descontrol. Entonces, ¿ha cambiado algo en 2000 años? La respuesta es no. Y creo que ahora es peor porque la población del mundo es gigantesca en relación a la población de aquel entonces. Por lo tanto, este dato solamente ver que Jesús usa una escena o una imagen muy vívida para la gente de ese tiempo, muy vívida para gente de este tiempo que no está entre nosotros, seguramente, pero la idea es desesperación. La palabra que dice ahí, hambre, es la misma palabra que Jesús, o que se aplica a Jesús, después dice en Mateo 4, después de 40 días de ayuno tuvo hambre, desesperación por comida, la desesperación por comida. Entonces el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa desesperación por la justicia de Dios. Recuerda, no es y su justicia. Salmo que es hambre y sed por las redes sociales, hambre y sed. No estoy haciendo un juicio, hermano, lo que estoy diciendo es que hagamos un diagnóstico, porque estamos votando mucho tiempo, y si el principio es un proceso que quizás va a costar pedalear, pero lo hago porque sé que debo hacerlo, pero no porque estoy cumpliendo algo, sino porque sé que en la medida que lo hago, Dios va a ir poniendo en mí el querer y el hacer. Pero si yo no me ocupo de mi salvación, que ese pasaje que está en Filipenses no es para hablar de que mi salvación, Dios va a poner el querer y el hacer. Quiero hacer esto ahora. Quiero hacer esto ahora, pero si no empiezas a hacerlo, nunca va a suceder. Y hay dos posibilidades: o nunca te has convertido o eres un cristiano completamente indolente. Y de Dios, hambre de saber cómo es Dios. Hemos estudiado los días miércoles la Trinidad, la esencia de Dios, cómo se manifiesta a nosotros toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, cómo opera el Hijo, cómo opera el Espíritu Santo, cómo el Padre opera en nosotros. Hemos conocido más de Dios, podemos entender mejor o un poquito mejor quién es Dios, quién es nuestro Dios, quién nos salvó. Pero yo te pregunto, ¿realmente te interesa eso? ¿Te interesa eso? ¿Te interesa más tu trabajo? No estoy diciendo nuestras responsabilidades. Todos las tenemos. Pero realmente tienes hambre y sed de justicia. Realmente tienes hambre y sed de justicia. Entonces dice la desesperación. El Salmo 119, ya que estamos ahí, versículo 17. Salmo 119, versículo 17 al 24. Escuche bien y después medítelo en su casa. Haz bien a tu siervo, que viva y guarda tu palabra. Guarde tu palabra.
¿qué diríamos nosotros? Haz bien a tu siervo, que le salga lo que te está pidiendo. Haz bien a tu siervo, que vive y guarde tu palabra. No es que Dios no quiera proveer lo que necesitamos, pero tiene que ser a su manera. Él dice, búscame, que yo te satisfaga de tal manera que lo que te dé, lo disfrutes, lo puedas apreciar, nazca gratitud en nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos una búsqueda tan desesperada por las cosas? Porque cuando las logramos tener, después rápidamente se nos acaba el amor por eso. Porque no es concebido a la manera de Dios. A la manera de Dios. Si buscamos a Dios y su justicia, lo que nos dé el Señor va a ser motivo de alegría. No va a ser motivo de envidia, no va a ser motivo de comparación, no va a ser motivo de todo. Mira, para eso. Y toda esa cuestión así. Haz bien a tu siervo que vive y guarde tu palabra. Abre mis ojos, porque los tenemos cerrados. ¿Quién abre nuestros ojos? La palabra de Dios. Y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aparte de mí el oprobio y el menosprecio. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo fue y les incendió la casa. No, meditaba en tus estatutos. Pues, y aquí viene la clave de por qué, tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Yo no estoy acá, por si acaso, en esta parte. Me esfuerzo día a día para estar ahí. No crean que esto es... No. Amo su ley, pero quiero que sea una delicia en todo sentido. Quiero que cuando haya injusticias que me hierven la sangre, ¿no es cierto?, yo pueda deleitarme en sus testimonios y no pensar lo que muchas veces pienso que haría si yo fuera, la típica, ¿no es cierto? Entonces, Dios tiene que trabajar en nosotros, pero si tú no permites que Dios abra tus ojos a su ley, no te vas a dar cuenta del monstruo que eres por dentro. A lo mejor por fuera te ves muy arregladito, pero por dentro eres un monstruo. Monstruo. ¿Se entiende esto? En verdad eso se trata, hermano. No crean que porque yo soy el pastor, no. Tengo que luchar igual que ustedes, pero cuando caminamos, ¿sabes qué? Uno empieza realmente a desear ser así. Como quien desea ser tú. Pregúntale a los jóvenes, bueno, algunos que no son tan jóvenes y creen que o se creen, pero esto, hermano, es lo que se refiere esto, desear ser como Cristo. Y cuando uno se pega la pifiada, ¿no es cierto?, el pecado, realmente dan ganas de aforrarse. No de decir, no, en realidad, mira, esto pasó porque yo y que yo, no porque ella, no porque él, no porque en este momento, no. Yo, contra ti he pecado, Señor. Eso hace el verdadero Hijo de Dios. No sus perfecciones, sino que su búsqueda desesperada de la justicia de Dios. El Salmo 42, que mi hermano Ernie nombraba. Salmo 42, 1. La desesperación. Salmos 42, 1 y 2. Aquí el siervo, la imagen de David referente al siervo, es el siervo de Israel,
en el clima de Israel, que es muy similar a nuestro norte chico acá, mucha sequía, poco alimento, no es de un animalito de abundancia o del sur, no, es un animalito de una zona semidesértica. Entonces, kilómetros y kilómetros se recorría para encontrar un arroyo. Y dice, como el ciervo brama. La palabra brama ahí es una palabra porque está el bramido normal de un animal, pero otro, y todos podemos reconocer cuando es un bramido, un aullido, o algo de angustia, de que el animal está angustiado, desesperado. Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué pequeño nos sentimos con eso, ¿no es cierto? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, eso lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, un pecador igual que nosotros. Igual que nosotros. Esto no lo escribió un Dios, un semidios, un ángel, no, lo escribió un pecador. Y si ese pecador alcanzó a tener eso en su corazón como una verdad de vida, también nosotros. Pero tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. Las cosas no van a ocurrir por actos de magia. El cristianismo no es algo místico, es una lucha. Es una lucha, es una guerra, es una batalla. En primer lugar contra nosotros mismos, antes de echarle la culpa a Lucifer, al demonio de la flojera, al demonio ennublado, al demonio que me perdió la Biblia, a todas las cosas, al duende, como he escuchado también, el duende que se me apareció. No tienen que escuchar cada barrabasada, pero bueno, al duende, todas las cosas que ocurren, que me hicieron algo, todas estas cosas. El primer gran enemigo es uno mismo. Uno mismo. No estoy diciendo que no haya una influencia de los demonios, no, por supuesto que existe, pero nosotros por sí solos somos lo suficientemente malos y corrompidos para prescindir de la actividad demoníaca. Así que ahí está, Salmo 119, ahí mismo, en los Salmos. Es Salmo 119, 169, perdón. (169 al 172). Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi clamor, escuchen las palabras esas. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Es buscar a Dios. Buscar a Dios en su palabra. No podemos decir, yo tengo un tiempo con el Señor, pero increíble, y ahí yo, ¿no es cierto?, hablo acá y la palabra. No, en realidad no, leo un pan de vida. ¿Ya? Leo un pan de vida. No.
esta devoción viene de la mano de conocer su palabra. Y por cierto que su palabra nos va cambiando, nos va compungiendo, va desarrollando en nosotros lo más importante, que es la búsqueda de la santidad. Pablo dice, no que lo haya alcanzado, pero me sigo extendiendo hasta aún al último momento de mi vida. Hasta el último momento de su vida, Pablo, recuerdan lo que dice él, ¿no es cierto? Que todas las cosas para él eran estiércol, con tal de seguir conociendo más de Dios. Uno podría decir, pero Pablo, tú lo conoces tan bien. De hecho, se te apareció. Pero a medida que conocemos más de Dios, más deseamos de Él. Y mientras más conocemos y más deseamos, más nos afecta el pecado, por pequeño que sea. ¿O ustedes creen que Pablo, cuando dice miserable de mí, se está refiriendo porque le robó a alguien, cometió adulterio? No. Él en su mente pensaba cosas contrarias a Dios y se retorcía de dolor y rabia con él mismo. Pero terminaba diciendo, más gracias sean dadas a Dios que me da la victoria. Ahí entonces nosotros recibimos la consolación de Dios. El Salmo 23, 1 al 3, dos pasajes más. Porque la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. El famosísimo Salmo 23. Fíjate lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es mi pastor, ¿puede faltarme algo? En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, otra vez por amor de su nombre. Pero fíjense, confortará mi alma. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Recuerden que hemos estado trabajando concordancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, Jehová es mi pastor en el Salmo. Ahora vamos a Juan capítulo 6. Capítulo 6, versículo 35. Recuerden esta escena, Jesús había multiplicado los panes, los peces, y la gente lo seguía buscando. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Él no se está refiriendo al pan físico ahí, se está refiriendo a lo que nos está diciendo aquí en el mismo Sermón del Monte. Felices y dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y el que nos da esa saciedad y nos satisface es nuestro Señor. El que a mí viene no tendrá hambre nunca más, no tendrá sed. Y la palabra ahí, o el verbo, es un verbo continuo. Siempre estamos yendo a Él. Siempre estamos yendo al pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Bebiendo de Él, comiendo de Él. Hermanos, la palabra dice, el que tiene hambre y sed de justicia. Yo quisiera que todos nosotros pudiésemos auditar nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa con nosotros? ¿De qué tenemos hambre y sed? ¿Qué es lo que realmente nos mueve en este mundo? Yo sé, porque les conozco a la gran mayoría de ustedes, y ustedes me conocen, que hay muchas actividades que nos demanda y responsabilidades que nos demanda el día a día. Pero el hambre y la sed de justicia es la que debiera sostener todo eso. Todo eso. No le demos migajas a nuestra relación con Dios, porque no funciona así. Las migajas no producen nada. Lo que produce es cuando verdaderamente nosotros tenemos esta hambre y esta sed de justicia, y solamente ahí seremos
satisfechos, ahí seremos saciados, ahí seremos saciados. No perdamos más el tiempo. Arrepintámonos de nuestro pecado, ¿no es cierto? Y hagamos un giro. Arrepentirse no solamente es reconocer que hemos pecado, arrepentirse es cambiar la manera de pensar, cambiar la dirección de lo que estamos haciendo. Sabemos que lo estamos haciendo mal y nunca lo vamos a hacer perfecto, pero ya es hora que lo empecemos a hacer bien. Hacerlo bien es lo que tenemos que hacer. Un día será perfecto. Un día dice el Señor que nos dará un cuerpo glorificado y ya no habrá más pecado en nosotros. Pero hasta que ese día llegue, estamos preparándonos para ese día. Estamos preparándonos para ese día. Que el Señor examine y escudriñe nuestros corazones, que seamos sinceros delante de Él y que no permitamos que pase un día más sin trabajar el hambre y la sed por la justicia de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre amado, te damos gracias esta mañana por tu palabra y te pedimos perdón porque seguramente todos los que estamos aquí, Señor, hemos hecho un pequeño análisis de nuestra propia vida delante de ti, eliminando todos los elementos a los cuales habitualmente recurrimos para justificar nuestro pecado. Y quedando solos delante de ti, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos desperdiciado mucho del tiempo que nos das, Padre. Te pedimos también, Señor, que podamos nosotros, a partir de hoy, hacer cambios verdaderos y radicales en nuestra vida, para que podamos enfrentar el diario vivir que tenemos por delante, Señor, guiados por ti y no por nuestros deseos, Señor, porque nuestros deseos nos conducirán solamente y reiteradamente a pecar contra ti, Señor. Te rogamos eso, Padre amado. Yo te ruego por mi vida y por la vida de mis hermanos y hermanas esta mañana, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra provoque en nosotros el cambio que necesitamos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.